Hace unos días estrenó en Netflix Estoy pensando en dejarlo, la nueva película de Charlie Kaufman que ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales. Sin embargo, no temáis, en este vídeo no voy ni a explicar el final, ni tampoco a quejarme de lo mala que es por el simple hecho de no haberla entendido. En este vídeo vengo a hacer una crítica y una reseña digna a una película que es realmente interesante. But I think it's the opposite. We're stationary, and time passes through us, blowing like cold wind. Maybe this is how it was always going to end. Antes de todo quería aclarar que he intentado no verme ningún vídeo ni ninguna reseña sobre esta película de ningún otro crítico, más que nada porque no quiero verme influenciado ante lo que puedan decir otros que puedan mermar mi opinión. Sin embargo, tampoco soy ciego y tampoco vivo en una cueva, y obviamente si te metes un poco en Twitter y estás un poco metido en el mundo del cine dentro de las redes sociales, pues has podido ver el impacto que ha tenido la película. En cierto sector ha encantado, ha parecido una película muy interesante, muy compleja y con muchos matices, mientras que para otro sector del público le ha decepcionado y le ha parecido demasiado enrevesada. Entonces en este vídeo voy a hablar un poco de qué significa esto. No, tranquilos, no van a ver casi ningún spoiler, no voy a hablar del final, simplemente voy a hablar de la película. Si la recomiendo, spoiler, la recomiendo un montón. Así que empecemos. A simple vista, ¿de qué trata? ¿De qué trata esta Estoy pensando en dejarlo? Básicamente nos cuenta la vida de una chica, que por cierto no tiene ningún nombre claro. Durante la película le denominan de distintas formas, e incluso en los créditos simplemente se llama como Young Woman, así que no sabemos su nombre real. Lo que sí que sabemos es que ella mantiene una relación con un chico llamado Jake, y que estos dos están empezando su relación, no llevan demasiado, llevan unas 6 semanas, y ya van a emprender un viaje juntos para que ella conozca a sus padres y tengan una cena familiar, básicamente. Como seguro que ya sabéis, la película no va de esto realmente, se va por unos tintes completamente distintos y toca temas realmente surrealistas e impresionistas dentro de lo que puede parecer una trama realmente sencilla. Algo que admiro muchísimo, y es como a partir de un incidente tan sencillo y tan poco interesante a primera vista, que es que una pareja conozca a los padres de otro, de aquí se crea una historia muy interesante y que da pie a muchísima conversación y a muchísimo debate. De todas formas, antes de empezar a hablar de la película, me gusta mucho hablar de los autores que hay detrás de la misma, y en esta ocasión toca Charlie Kaufman, que me parece uno de los guionistas más innovadores y de mayor calidad que hay en el panorama actual. En lo personal es uno de mis preferidos. Él, para hacer un poco de historial, un poco analizando un poquito su carrera, él comenzó como guionista en Ben John Malkovich, una película que dirigió Spike Jonze, y que a partir de ahí ellos como dúo, director-guionista, también hicieron Adaptation del 2002. Más adelante hizo el guión de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, una de las mejores comedias románticas de este siglo, junto con el director Michael Gondry. Más adelante también ha tenido películas como director, sobre todo más recientemente como Anomalisa, que era un stop motion, y también Synecdoche New York, ¿vale? Tampoco me quería olvidar de las actuaciones, ¿vale? Porque aquí tienen un nivel bastante alto, no creo que lleguen al nivel de otras películas de Charlie Kaufman, pero sí que están muy bien. Por ejemplo, tenemos a Jessie Buckley, miro el móvil porque es que no me sé el nombre de la actriz. Jessie Buckley, y una actriz muy joven, la protagonista que podéis ver ahí, básicamente, que es una actriz que creo que apareció en Chernobyl, si no me falla la memoria, en la serie de televisión de HBO. No es una actriz que tenga yo muy familiarizada, y tampoco creo que en esta película haga un gran papel. Sencillamente hace una interpretación correcta, cumple su función, pero sí que es cierto que es opacada ante otros intérpretes. Por ejemplo, creo que Jake, que es su acompañante, interpretado por Jesse Plemons, un actor con mucho más carisma, con muchos más matices interpretativos, y es un actor que realmente con la tontería está haciendo muchísimos papeles y está metiéndose en la industria de manera muy, ¿cómo decirlo?, sutil, porque realmente no es un actor que haya estado en grandes ceremonias o que haya sido nominado, o al menos que yo me haya fijado, pero sí que ha tenido papeles en algunas de las grandes películas de esta última década. Por ejemplo, apareció en Breaking Bad, sobre todo tuvo un gran papel en la película El Camino, apareció en la maravillosa The Master, creo que apareció allí, de Paul Thomas Anderson, también apareció en The Irishman de Martin Scorsese, en Vice de Adam McKay.
y ahora pues aparece en esta película de Charlie Kaufman. O sea que podemos ver que es un actor que poco a poco está teniendo su recorrido en Hollywood y que, ya os digo, lo hace muy bien. Me recuerda un poquito físicamente a Philip Seymour Hoffman, además que este actor ya trabajó con Charlie Kaufman en otras películas. Sin embargo, estos dos actores, pese a que lo hacen bien, no llegan al nivel de los que interpretan a los padres de Jake, que son, por un lado, Toni Collette, y por el otro lado, a ver que lo mire, David Thewlis, es que no me sé el nombre, David Thewlis. Por un lado, Thewlis no lo conocía de nada, y viendo la película me di cuenta de que es el actor que hizo a Remus Lupin en Harry Potter, un personaje que encima a mí me gusta un montón de la saga, y también fue el antagonista de Wonder Woman, la del 2017, lo cual me parece muy curioso que de películas tan blockbuster y en las cuales él no tenía demasiado margen para dar un buen trabajo, aquí hace una labor excepcional. Me encanta su papel, es increíble. Creo que de los dos padres se queda opacado ante Toni Collette, obviamente, pero lo hace muy bien. Y hablando de Toni Collette, pues qué voy a decir, me parece que es de las mejores actrices que tenemos en la actualidad. Seguramente os suene por Hereditary, que fue la película que le llevó un poco a las grandes esferas, aunque sigo sin entender cómo es que no le dieron un Oscar o al menos una nominación por esa película, porque es una de las mejores actuaciones que he visto yo en mucho tiempo en el cine de terror, es increíble. Así que no os voy a engañar, la película para mí gana interés cuando aparecen estos dos intérpretes secundarios y lo pierde cuando se marchan, porque sí que es cierto que los dos protagonistas sí que son, no diré lo contrario, grandes profesionales, pero no llegan al nivel y no tienen ese carisma y esa manera de atraparte que tienen los dos veteranos. También quería hablar de la fotografía, pues viéndola me he dado cuenta de que me sonaba de algo y yo tenía el run run en la cabeza. Y entonces, después de verla, vi que el director de fotografía era Lukas Zahl. Es que no sé cómo pronunciar este nombre porque es polaco, tío, y no tengo ni idea. Lukas Zahl, que es el director de fotografía de las películas de Powell Pawlikowski, como Ida o Cold War, que son increíbles. Y aquí, aunque tengan tonos distintos, porque aquí, por ejemplo, rehúsa del blanco y negro, sí que es cierto que tienen un estilo muy similar. Y ahora explicaré un poco por qué, pero también quería comentar el contraste que hay de ambiente y que genera este director de fotografía, y es muy interesante. Tenemos las escenas en exterior que son muy frías, con ese alto contraste entre la nieve y el coche, muy oscuras, muy apagadas, muy frías, como ya comento. Y luego tenemos el tono que hay dentro de la casa, que es totalmente cálido y donde prácticamente la decoración del hogar es un personaje más en la película. Es, aparte de una fotografía preciosa y taciturna, también muy inquietante, y eso lo logra gracias a este contraste que os comento. También otra cosa que ha comentado mucha gente es el uso del formato 4/3. Creo que está en 4/3 la película, es decir, por así decirlo, le falta espacio por los lados. Esto ya lo heredó Lukas Zahl de Cold War y de Ida, pero es que realmente no es algo estético. La gente está diciendo que esto es un ejercicio de sentirse superior o... No os engañéis, no es nada estético, es algo meramente narrativo. Y es que, si os dais cuenta, la película tiene un estilillo, a mí al menos me ha recordado un poco rollo Get Out, de Jordan Peele, mucho mejor hecha que Get Out, pero aquí tiene ese estilo de ir a la casa de los suegros y sentirte como atrapado. ¿Y cómo puedes conseguir esa sensación de angustia, de claustrofobia? Pues haciendo el plano más cerrado. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con un formato 4/3. Y en este sentido, en esta película tiene muchísima coherencia que se utilice el 4/3 en vez de un 16/9. Intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. He escuchado mucho la palabra pretencioso como algo negativo hacia el film, y creo que estamos teniendo una confusión de conceptos. Esta película es lo contrario a pretenciosa. Pretencioso es cuando un director piensa que sus espectadores, que su público es tonto, que es idiota, y que directamente tiene la necesidad, la imperiosa necesidad de estar todo el rato sugiriendo, estar todo el rato explicando lo que pasa una y otra vez durante las escenas. Eso es pretencioso, es no confiar en la inteligencia mínima que puede tener alguien que va al cine, y eso es de muy mal gusto. Y aquí hacen todo lo contrario. En esta película prácticamente no hay ni una sola explicación, no hay nada que el autor, que tú digas, vale, me está intentando decir esto. No, el autor, si bien es cierto que suelta algunas perlitas y que suelta distintas alegorías, eso está hecho de manera muy inteligente, muy brillante, para que no sea pillado de primera, que tengas tú que pensarlo y que
tenga que haber, aparte de un proceso de visualización por parte del espectador, también tenga que haber un proceso de entendimiento. Y eso es lo más interesante cuando yo veo una película, o al menos esa es mi opinión. Yo no quiero ver una película para que un tío me la esté explicando, para que me estén diciendo, mira, esto es lo que está pasando. Pues no, tío, yo quiero entenderla por mis propios medios. Pasa un poco lo mismo con los diálogos. Los diálogos, mucha gente también se ha quejado de que pueden ser incluso a veces irrelevantes, o de que pueden ser muy complejos a nivel de cultura general y a nivel de... Y es cierto, en esta película se habla de John Cassavetes, se habla de literatura, de poesía antigua, y pueden llegar a entender que cierto público no esté ni bien familiarizado con este tipo de obra, ni bien interesado en la misma, y que simplemente quieras verte una película y disfrutarla sin tener que haberte leído poesía del siglo XV. Es entendible, pero también tienes que entender que al fin y al cabo el autor está tratando de mostrar una porción de sí mismo. Y Charlie Kaufman es un director muy personal, muy suyo, muy interno, e intenta, por así decirlo, abarcar su obra desde un prisma muy subjetivo, muy personal. Es un poco como Tarantino en ese sentido. Es como que él ama cierta parte de la cultura general, de la cultura pop, como hacía Tarantino con películas de serie B ultra random. Pues este tío hace lo mismo. Lo que pasa es que con otro tipo de obras, ¿vale? Y realmente esto no debería enfadaros, debería despertaros la curiosidad y decir, oye, pues aquí se está hablando de una mujer bajo la influencia, película que es maravillosa. Pues tío, qué mínimo de ponerme a verla, ¿sabes? Yo he hecho eso, yo no la había visto. Y yo, una vez vi esta película, dije, oye, pues me la voy a ver, me parece interesante. Y me puse la película de John Cassavetes, que ya había visto algo suyo, y me pareció increíble. Y esto es la gracia del arte, encontrar y crecer conforme ves una película y ves otra y descubres otra. Por otro lado, también quería comentar un poco el ritmo de la película. Hay mucha gente que está diciendo que es lenta, que es aburrida, y vuelvo a lo mismo, creo que estamos confundiendo conceptos. Basta ya del típico tópico de si una película me ha entretenido es muy rápida y si una película me ha aburrido es que es lenta. No tiene nada que ver, ¿vale? Que a ti una película te parezca divertida, aburrida, entretenida o excitante no tiene nada que ver con el ritmo de la película. Es algo tuyo, es algo propio de la percepción individual de cada espectador, pero no puedes hacer una crítica, bueno, realmente sí que puedes, pero a mí no me gustan críticas enfocadas en me ha parecido aburrida, menuda mierda de película. Tío, intentemos verlo un poco más allá. Y además que es lo contrario, no creo que la película sea lenta. Yo con el ritmo de esta película he tenido bastante controversia interna, ¿vale? No estoy acostumbrado a este tipo de ritmo, creo que es muy complejo y también a su vez muy interesante, ¿vale? Por ello he estado debatiendo por un ratillo con mi compañero Jaime, os dejaré sus redes y su canal en la descripción de este vídeo, y hemos estado hablando de qué creemos que es lo que hace esta película tan especial en cuanto a ritmo. Y yo creo que ya tengo un poco la solución. De todas formas, si tenéis otra hipótesis, me la podéis dejar en los comentarios o me la podéis comentar, yo encantado, pero esto es lo que yo he podido percibir. Y es que los distintos ritmos de este film son como dos trenes que van en direcciones opuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ritmo narrativo y el ritmo de montaje van por direcciones totalmente opuestas, totalmente contrarias. Mientras que el ritmo narrativo es ascendente, el ritmo de montaje es descendiente. Voy a explicarlo, ¿vale? En cuanto a ritmo narrativo, la película va a más. Empezamos con una escena de ellos subidos en un coche hablando, eso es una parte bastante importante de la película, lo cual no tiene una carga dramática demasiado elevada. Luego seguimos con una cena con los padres, donde la tensión y el what the fuck del público aumenta y aumenta. Y luego terminamos con las últimas secuencias, que literalmente son un caos, ¿vale? Son un caos a nivel de, como ya repito, a nivel de guión, a nivel de qué está pasando en cuanto a la estructura y en cuanto a los acontecimientos dentro de la trama. Esto es muy común y lo podemos ver muy fácilmente en los thrillers, que empiezan de manera muy pausada y que poco a poco la tensión va increciendo hasta que llegamos a un clímax que es terriblemente satisfactorio. Pues aquí un poco lo mismo. Sin embargo, ¿qué pasa con el ritmo de montaje? El ritmo de montaje hace al revés. El ritmo de montaje empieza bastante más frenético, empieza muy acelerado. Si os dais cuenta, vosotros comparad la escena del coche, cuando se suben, la cadencia de plano, ¿vale? La cadencia de cambio de plano con el final con la escena del baile, por ejemplo, que es una escena mucho más estética. Simplemente comparadlas y podéis observar que la película, sobre todo al principio, tiene escenas mucho más rápidas, con cadencia de montaje más elevado, que poco a poco va disminuyendo conforme el ritmo narrativo va creciendo, ¿vale? Y yo creo que es este conflicto entre ambos ritmos lo que crea una sensación muy extraña al ver la película, y es lo que he sentido. Yo me sentía
en partes terriblemente atrapado y en otras partes más alejado de la película, pero sí que es cierto que en todo momento me sentía enganchado en el sentido de querer saber qué iba a suceder a continuación, y eso es algo que tiene mucho mérito. Entonces, en conclusión, que tampoco me quiero alargar demasiado, llevo media hora de vídeo ya grabado y luego esto para editar va a ser un caos, me parece que es una de las propuestas más inteligentes y brillantes que en lo que llevamos de año. Bueno, de año es un poco injusto porque llevamos más bien poco, pero sí que es cierto que de estos últimos años es una de esas películas que tienes que pararte a pensar, tienes que pararte a recapacitar y a entender un poco el subtexto y lo que quiere intentar transmitir el autor. Yo creo que lo he terminado pillando, tengo mi propia hipótesis. Por favor, si veis la película, no os pongáis a buscar opiniones externas del final porque no sirve de nada. Realmente lo bonito de este tipo de películas es encontrar tu propio camino, tu propia justificación y tu propia forma de ver una cinta. Es como directores como, yo que sé, David Lynch o como leerte un cómic de Grant Morrison. Son obras destinadas a, sin duda, es la película más extraña, más complicada, más enrevesada que tiene Charlie Kaufman, aunque tampoco diría que es su mejor película. Yo pongo por delante Eternal Sunshine o, por ejemplo, Adaptation antes que esta, pero ni mucho menos creo que sea una mala película. Es más, mi nota personal va a ser un 4 estrellas sobre 5. Sí, sé que igual es muy alto, pero es que realmente necesitamos este tipo de cine y necesitamos que productoras como Netflix, que son tan todopoderosas, se centren y tengan interés en autores tan particulares y con una peculiaridad autoral tan definida, lo cual me parece digno de aplauso hacia Netflix. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Os recomiendo un montón la crítica de esta película que ha hecho Ana Pastor, que la tenéis también en el blog de Cinemagavia, donde va a ir esta reseña a su vez. La dejaré en la descripción y también podéis seguirme en mis redes sociales y seguirme aquí en YouTube, darle like, comentar y todas estas movidas que a mí me ayudan a seguir haciendo vídeos, que es mucho tiempo y mucho trabajo. Así que gracias por quedaros y hasta la próxima. It's not funny.